¿Cómo puedes aumentar tu autoestima? Ya que la tarea de aumentar tu autoestima muchas veces nos tarda toda la vida poder entenderlo, y personalmente yo fui una persona que tenía muy mala autoestima desde niño, sobre todo de niño, y que de grande aprendí a tener un equilibrio sobre mi autoestima, porque hay incluso errores o malentendidos acerca de lo que es el autoestima. Y el autoestima no es otra cosa más que tener el valor propio de reconocer lo que somos, y que no somos ni más ni somos menos que otros, simplemente estamos con el mismo valor juntamente que otras personas, tanto hombres como mujeres, aunque a veces se diga lo contrario, pero tenemos el mismo valor todos como personas, como seres humanos. Entonces, ese es el primer punto al que yo quiero llegar. ¿Cómo podemos aumentar nuestra autoestima? Y lo primero que yo veo es que todos tenemos un valor como personas, todos tenemos ese mismo valor, y tan solamente vemos cómo las leyes siempre han establecido el valor de la vida, ¿verdad? Cómo se castiga realmente a quienes están en contra de este principio del valor de la vida. Creo que el valor a la vida es el valor más grande que existe, y ya de ahí se van a van a desprender otros valores, pero realmente el valor a la vida es lo más importante, y creo que ahí a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el hecho de que existimos, el hecho de que estemos viviendo ahorita, de que podemos respirar, nosotros tenemos un valor, y el Estado mismo lo reconoce, nuestra propia familia, y todos a nuestro alrededor tal vez valoran algo de nosotros, o algunos valoran más que otros, principalmente nuestra familia, que es la que más nos valora. Pero independientemente de las personas, nosotros tenemos un valor propio por el hecho de existir, por el hecho de vivir, por el hecho de ser una persona. Tú ya eres valioso. Y eres una persona que realmente tiene que reconocer esto, porque si no, seguirás teniendo problemas. Todas las personas, no importa su posición, no importa su creencia, no importa quiénes son, sino que reconozcamos todos que el hecho de ser personas, no importa el color, no importa de dónde vienen, no importa en qué país nacieron, no importa si han tenido privilegios o no en esta vida, pero todos tenemos el mismo valor. Y hay personas que no lo reconocen así, y es lamentable, pero cuando nosotros aprendemos a valorarnos nosotros mismos, ya estamos dando el primer paso en el autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es simplemente reconocer lo que eres. No eres ni más, ni tampoco eres menos que los demás. Y entonces simplemente todos tenemos el mismo valor por el hecho de ser personas. Así que este es algo realmente sorprendente, porque cuando eres niño o eres joven o a veces tienes problemas, nos olvidamos de esto o simplemente no lo sabemos. Y cuando pasa el tiempo nos empezamos a dar cuenta, wow, o sea, soy valioso, soy una persona que vale, soy una persona con capacidades, soy una persona con mente, con corazón, con sentimientos. Entonces somos unas personas realmente valiosas, y hay personas que siempre nos van a dar su respaldo y otras no tanto, pero independientemente de ese respaldo, nosotros debemos reconocer nuestro propio valor juntamente con el valor de todas las personas. Así que el segundo punto, yo veo que nuestro valor o nuestro autoestima no debe ser definido por otras personas o por lo que otros piensen. Tal vez muchas veces sufrimos bullying, sufrimos muchas cosas negativas, o incluso tal vez incluso algunos sufrieron por parte de sus padres, pero creo yo que todo eso son experiencias para que nos ayudemos a entender que ninguna otra persona, ni aun siendo familiar, puede definir tu valor real. Solamente tú mismo puedes hacerlo, porque tú eres esa persona, porque tú es la persona que tiene todas esas capacidades, porque tú eres una persona viva que existe y que realmente tiene la capacidad de hacer el bien. Y si tú tienes la capacidad de hacer el bien y tienes la capacidad
de poder desarrollarte y vivir tranquilamente y en armonía, entonces tú tienes ese valor realmente posicionado, tú tienes un valor realmente como persona. Así que eso es lo que nos va a ayudar a elevar nuestra autoestima. Aunque me digan lo que me digan o lo que haya yo vivido en el pasado, simplemente yo reconocer el propio valor que tengo por el hecho de existir y vivir. Nadie va a definir tu valor más que tú mismo. Y hay algo mismo que nosotros debemos empezar a cultivar y hacer. Valorarnos a nosotros mismos, no solamente porque saquemos buenas calificaciones, no solamente porque nosotros podamos ser los mejores en el trabajo, los mejores estudiantes o las mejores personas, sino por el hecho de existir, tú ya vales. Y claro que ese autoestima se va a ver reflejada en cómo trates a los demás. Y eso es algo que yo quiero aclarar. ¿Cómo tratas tú a los demás? Porque ahí se va a ver reflejada tu verdadera autoestima. La verdadera autoestima se refleja tratando a los demás con amor. Así como te tratas a ti mismo con amor, debes de tratar a los demás y de la misma manera. Porque el hecho de cómo tú tratas a los demás ya está diciendo quién eres tú. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Ni tratar con orgullo, ni con soberbia, ni con malicia a las personas, ni tampoco sometiéndonos o siendo cabizbajos o haciéndonos menos que los demás. Tampoco eso. Debemos de ser personas equilibradas, en armonía. Y esa es la clave para poder vivir con una autoestima correcta. Yo mucho tiempo batallé con esto. Siempre me sentía menos, siempre tenía problemas con mi autoestima y hoy me podrán decir lo que sea, yo me siento tranquilo y creo que me costó mucho tiempo y trabajo entenderlo, pero una vez que lo entendí, creo que yo ya puedo vivir más tranquilo sin esa carga, sin esa sin esa mirada en la cual yo me sentía menos o a veces me sentía realmente cohibido y siempre fui una persona seria, siempre fui una persona callada, fue precisamente por eso. Y ahorita que tal vez me desenvuelvo un poquito más en las redes sociales, pues es algo que yo he notado que he aprendido yo a través de mis experiencias a valorarme a mí mismo, sin ponerme por arriba de los demás, pero tampoco poniéndome por debajo de los demás. Cada uno de nosotros debe aprender a cultivar esa autoestima, cambiando tu diálogo interno. A veces traemos un diálogo interno el cual nos sembraron y nos programaron para vivir y para sentir o para pensar de esa manera, pero tú puedes cambiar eso. Tú puedes cambiar esos pensamientos que tienes hacia ti mismo, porque el hecho de ser una persona capaz de amar, capaz de pensar y capaz de hacer el bien, tú entonces ya vales mucho. Ahora yo te animo a que tengas esos pensamientos correctos, esas emociones, que las pongas estables y que sigas adelante, porque realmente nosotros tenemos una capacidad tremenda de hacer lo bueno. Ya está demostrado, el ser humano o tiene la capacidad de hacer lo bueno o tiene la capacidad de hacer lo malo. Cada quien toma su decisión y es libre. Así que si tú fuiste formado de una mala manera, tú también puedes cambiar, ya sea que tú fuiste una persona con malicia o fuiste una persona que sufrió mucho. Todos podemos cambiar ese tipo de mentalidad y que nuestra nueva generación o el legado a través de nuestra propia familia o de nuestros hijos pues sea diferente. Y eso es algo a lo que todos debemos aspirar, a ser mejores personas y a dejar un mejor legado a este mundo o a esta generación, no tal vez pudiendo hacer mucho por todos, sino al menos desde ese granito de arena, desde nuestra familia, desde nuestros hijos, de nuestros familiares, desde ahí cerquita podemos nosotros hacer algo y contribuir a algo bueno, porque si tenemos esa autoestima equilibrada y vivimos de esa manera, vamos a vivir en paz y en armonía con los demás. No vamos a vivir ni con envidias y no vamos a vivir tampoco sintiéndonos menos con los demás. Siempre vamos a tratar de vivir de una manera
que fomentemos el respeto, que fomentemos el amor, que fomentemos siempre el hacer el bien a los demás. Claro que si te cruzas tú con una mala persona, pues tampoco vas a actuar tú haciendo justicia por tu propia mano, porque para eso hay leyes, para eso a todo le llega su propio mal que siembra, porque nadie se escapa de lo que hace. Cada persona que siembra algo, pues lo va a cosechar tarde o temprano, sea bueno o sea malo. Así que cada uno de nosotros tiene su propia decisión y eso es lo que realmente me ha enseñado mucho a entender, que si tengo un propio valor y tengo la capacidad de hacer el bien, pues tengo un valor inmenso y no es para ponerme yo por encima de los demás ni tampoco por debajo. Así que seamos personas con una autoestima, que se valoren a sí mismos, y eso significa que seamos personas equilibradas, que busquemos tanto el bien como para nosotros como el bien para los demás. Y me refiero primeramente a los que están más cerca de ti, es decir, a tu familia. Y esto es lo que yo quería compartirles acerca de la autoestima, y esto es lo que yo he aprendido a través de todos estos años. Ustedes también pueden compartirme qué es lo que opinan, cómo han crecido ustedes en su autoestima a través de estos años, o cómo está su autoestima. Y claro que se puede cambiar esa condición, porque a veces es una condición mental y emocional en la que fuimos programados, en la que fuimos sometidos, pero eso se puede cambiar con el paso del tiempo. Así que ánimo, sigamos adelante.